Te olvidas de la silla en que te sientas, te olvidas de la cama en que reposas. Besas a tu mujer sin recordar sus labios, la desvistes, la tocas, la amas sin saberlo, y hacia otro día te duermes, te despiertas, creces en el descuido, buscas en la sospecha y aprendes de memoria cuanto olvidas. Estaba sentado alrededor de los 12 años, creo que en una banqueta, y pasa un niño con una carretilla llena de libros. Y se le salen los ojos. Y le dijo, ¿a dónde los llevas? No, pues a tirarlos. Se los compro. Creo que el niño le pidió alrededor de 3 pesos en aquellos años y le compra un montón de libros. Entre ellos venían, creo, libros de física, química, matemáticas, y pues era algo que no alcanzaba a entender porque eran de secundaria, creo que era lo que recuerdo. Pero había un libro muy importante que era de cuentos. Uno de esos cuentos era un cuento que se llamaba Tachas, y ese cuento creo que es el que cambia a Juan. Pues es un lector nato desde que era un niño. Es una pasión la que él tiene por la literatura, por la lectura, por los libros. De cómo, distraído en un salón de clases, él está leyendo el cuento, se le acerca a su profesor y lo reprime, lo reprende porque está leyendo en ese libro un cuento en lugar de estar poniendo atención a la clase. No se trata de definir las cosas para las que no tenemos nombre todavía. Más bien se trata de expresarlas con un lenguaje que se les parezca. Hablar desde las cosas, aún desde las más remotas cosas, nos sana o nos compensa de tanta exhibición de vaguedades. Hablar desde los otros, aún desde los más distantes otros, ayuda a instaurar el sitio desde donde escucharnos. Él comienza el taller allá con donó su pareja. Duró poco, donó su pareja, se fue. Llega David Ojeda. Con David Ojeda empieza él a crecer. De inmediato me di cuenta que estaba ante un joven lleno de alegría, lleno de ganas de escribir, irreverente. Juan José era muy irreverente. Desde que comienza su andadura en el taller literario de Aguascalientes y que comienza a ser formado, ¿no? Un joven llegar a destacar ante esas voces era difícil. Juan José me hacía ser un chiquillo de 20 años, un muchachito de 20 años. Y es de esos autores que se incluyen, se suman a un grupo que de inmediato prueban ser muy talentosos. Y a mí me hizo mucha gracia ver un joven desenfadado, atrevido, travieso, sobre todo con las cuestiones verbales. Y creo que esa fue la primera vez que lo vi. Era un tipo creativo, ¿no? Era un tipo que siempre está ideando cosas, ¿no? Y lo conocí en una fiesta y recuerdo que estaba bastante tomado él
Yo también, pero él más. Y se la pasó pateándome. Yo estaba usando, en esa ocasión estaba usando unas botas. Y a él le gustaron y comenzó a pateármelas. Ese fue el primer contacto que tuve con el poeta. Me estuvo pateando toda la noche las botas. Creo que el encanto, a mí por lo particular, el encanto de juntarme con él es de que dejamos un poco atrás todos nuestros problemas personales y hablamos de literatura, ¿no? Juan José Macías se fue a Zacatecas, estuvo colaborando en 2 filos con el maestro José de Jesús San Pedro. Juan José tenía una sección en esa revista, creo que se llamaba El Liguero de Maruja, que era una sección de las más divertidas de esa revista. Yo era lo primero que leía de esa revista. Era un erotismo muy burbujeante, festivo, nada morboso. Y él cuando se vino aquí a Zacatecas a trabajar, su primera ambición o su primer objetivo era trabajar aquí, y la oportunidad que se le presentó fue como diseñador gráfico. Algo que fue fundamental para él fue conocer a Huidobro, Vicente Huidobro, que era un creacionista tremendo, y entonces por ese se impacta con él y se deja influir, y de allí nace un libro que se llama La Nochería. Que no solo es poeta, no solo es ensayista y no solo es novelista. Tiene premios en cada una de las 3 variedades de escritura. Es una de las personas que yo conozco que más entusiasmo tiene por la palabra, del sonido, el significado de las palabras, ¿no? Una trayectoria pues muy especial dentro de la literatura mexicana. Es lo que se llama una rara avis. Primero te digo, pasó de ser un magnífico versificador a transformarse en un poeta muy respetable. Él trabaja con cosas que no se habían atrevido a hacer otros escritores, por lo menos sus contemporáneos, ¿no? Yo creo que es una de las personas que más ha hecho por la cultura en estos tiempos, hablando de una cultura literaria en muchos aspectos, sí, de diferentes frentes. Hasta la fecha, Juan José suma varios libros, varios premios, y se ha convertido en una presencia infaltable poética entre los autores de su generación. Y como ensayista también tiene un premio importante, uno de los más importantes del país, que es el Abigail Bojorquez, que otorga el Centro de Cultura de Tijuana. Este libro, que es Expansión de las Cosas Infinitas, que recibió fue el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en el 2005. Juan José es un autor polifacético. Incluso su poesía es polifacética, porque tiene muchos registros, muchas voces, y se asoma a la realidad desde muchas perspectivas. 20 años que se cumplen en este 2013 de haber obtenido el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en 1993. Para nosotros fue algo increíble, muy satisfactorio cuando recibe el premio Ramón López Velarde. Fue el primer zacatecano que lo recibió. Cuando
le entregas a alguien o le prestas a alguien un libro como Ánima Ascua, se queda sorprendido con la poesía, ¿no? Y estamos hablando con un libro de hace exactamente 20 años. Al cuerpo no, pero al alma, lo mismo que a un seco tronco de olivo, le suelen brotar renuevos. Y al amor de la lumbre y en la paz de la cena, otra vez se le aprecia convertirse sin daño en el alma de otro. El alma no abriga necesidad de oráculo en el lugar de la encina. Cualquier lugar es su lugar porque todo lo ignora. Nada sabe de las viles madrastras que corrompen las frutas. Nada tampoco de secretos, porque un secreto es un alma. Menos aún de utilidad y pérdida. El cuerpo sí. El cuerpo constriñe a los amantes a hacerse uno al otro un lecho en el oído y así decirse que se les muere el alma. Pobrecita. Ya deberías de salir en ella y nosotros cosas que, bueno, o sea... Ya sé. Comenzó como a manchar y de pronto le salió un dibujo. Junto con otros compañeros teníamos la inquietud de formar un taller literario. Entonces, pues organizamos, buscamos quién nos pudiera coordinar. Y nos encontramos con pues un buen amigo que está también ahí en la maestría y que es un escritor pues muy reconocido. La mayoría de mis alumnos eran poetas. Yo vi la oportunidad de, pues yo no soy narrador, entonces yo dije, no, pues yo creo que lo mejor es que alguien sea poeta, que un poeta oriente a los poetas. Puesto su grano de arena en la formación, entonces me parece que es un buen elemento dentro de la universidad, no solamente como editor, sino también como maestro, dirigiendo el taller de creación y crítica literaria, ¿no? Uno ve mucha generosidad de parte de él, porque un escritor en sí puede serlo o no serlo dependiendo de la voluntad ya que tenga él, pero de entrada, a priori, Juan José te otorga ese epíteto, ¿no? La coordinación del taller le dio muchísimos elementos para desarrollar una capacidad analítica y crítica formidable. De ahí para adelante Juan José fue otro. Empezó su tarea de creación artística. El taller cumple 20 años, sí, el taller de crítica literaria de Juan. En lo personal creo que es el taller más importante que tiene Zacatecas dentro de lo que es crítica literaria. Pues ha sido también un laboratorio de muchas experiencias. Bueno, es una opción para los jóvenes que escriben y que deciden hacer de la literatura una vocación, un estilo de vida. Entonces, por ejemplo, tienes 350, pues ya te compraste ahí, bueno, tu relojcito, puedes comprar dos, puedes comprar... Historia toma mi mano y comienza a jugar con las líneas de mi palma, mientras yo volteo hacia el reloj para mirar la hora. Un pálido de historia frente a mí, a quien se le han comenzado a grabar las líneas de mi mano como... No, pues a mí me parece... Uno ve un poeta que está jugando, ¿no? Jugando, pero que está evolucionando. Y en estos 20 años él llega, transforma su obra de muchas maneras. En su evolución, una investigación con profundidad y con largo alcance sobre la poesía, una evolución muy interesante. Eran unos textos que se coeditaron en Canadá, ¿no? Fueron 2 libros de poemas y bueno, ahí te das cuenta de que es un poeta totalmente maduro, que había dejado atrás la etapa experimental del creacionismo, que había dejado atrás la etapa también un tanto experimental de la búsqueda de la consolidación de lo que él creía, ya estoy. Yo creo que Juan José dejó ya sus contaminaciones, sus influencias,
haber representado a México en Quebec, Canadá. Sí, como uno de los poetas más importantes de México. Nada, salvo la mirada que arropa un poco el dorso a lo visible, conoce del desafío triunfante de la seducción, ahí donde el femenino es el único sexo. Lo femenino seduce porque va del lugar donde se piensa. La seducción vence en secreto. Toda mirada es indiscreta, pero quien mira en dirección contraria a la belleza, nada mira, pues no sabe y no se sabe mirar. La belleza es un espejo que te descubre dotado de hermosura. La belleza te piensa cuando miras. Pero hay otro lado que es muy importante que él toca también en sus textos y es la profundidad y la manera como la mujer siente el mundo y cómo él lee esa manera de estar de la mujer en el mundo y la desea y la aprecia para que ella misma se desee y se aprecie. De cuentas es una celebración de la existencia humana en su carácter sensual, erótico, orgánico. Deviene precisamente yo creo que de ese gusto por la vida, ¿no? Y de ese gusto también por, pues en este caso, por la atracción hacia la mujer, no solamente desde el punto de vista sexual, sino desde varias aristas, donde él ve a la mujer de diferentes formas. Yo nunca he visto a Juan José sin estar admirando a alguna mujer. Y cada mujer que conoce a Juan José la suma a una imagen que tiene de la feminidad que me parece que es esencial en su poesía. Su poesía es característicamente sensual y su sensualidad es claramente poética. Nosotros pensamos y vivimos de una manera. Y lo que hace la literatura es que si nosotros estamos así viendo el mundo, lo que hace la literatura es que abre tu visión del mundo y te hace vivir y ver de otra manera. Yo creo que alguien que lee un poema, después de que termina la lectura, no es la misma persona, independientemente de cómo la tipifiquemos, se transforma. La poesía es algo que puede salvar al mundo, ¿no? A veces pienso que es como una ventana que está siempre cerrada. Bueno, hay una ventana siempre cerrada en el interior de nosotros y solamente la podemos abrir con la poesía. Es una forma de interpretar al mundo, ¿no? Una vez lo vi caminar sobre el agua en la Encantada, atravesarla. Otra vez lo vi multiplicar los panes y el vino. Algunos dicen que se creía Dios. David Ojeda lo hizo famoso porque a David Ojeda le cayó en gracia que Juan José llegara y le preguntara: ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Yo soy Dios. Me encantaría ser un pequeño Dios bigotón. Y él decía en aquel entonces que la poesía debería ser como la magia, que a él le gustaba hacer un poema como un mago saca un conejo de un sombrero, como alguien que inventa cosas que no existen antes. Y en ese sentido, pues sí, Juan José Macías es Dios, tengo que reconocerlo. Si él dice que es Dios, pues yo le tengo que creer, porque si no me manda al infierno. Y creo que ese juego es un poco el juego del poeta, ¿no? No es el narciso del que ve el psicólogo, no es el narcisista, sino es un creador en sí mismo. Queda tal vez un Dios que aún se refugia en lo sagrado. Quiero decir, no una divinidad, acaso un vislumbre de aquello como ha sido
antes de presentarse ante nosotros. Alguien, algo, eso no importa. Importa eso de permanecer en la quietud frente a la puerta del hogar, a la hora en que la luz es borrada por algo indefectible, por algo casi nada. Una nube tal vez la niebla, porque he sabido que cuando uno se acomoda en la emoción de estarse quieto, el alma juega en la calle. Entonces ocurre que hay ese Dios casi situado a tus espaldas para mejor mirarte el rostro. Ese Dios al que no se le quisiera entrever del todo y que ocupa contigo la agitación de estarse quieto, la emoción casi con él de quedarse uno a mirar eternamente las nubes, la niebla, aquello que no dura. Mujer, debió haber un demonio en eso. Mujer, debió haber un demonio en Cúspide y nosotros puestos a sudar donde el césped ha crecido tanto que nos cubre. Pero pudo haber caído Nueva York o la luz morir de bruma, pero pudo haberse suicidado Dios por el mismo agujero de la luna. Amor, debió haber un demonio en eso. Amor, debió haber un demonio en Cúspide. El día que la ausencia nos hirió y la herida creció tanto que nos cubre. Te olvidas de la silla en que te sientas, te olvidas de la cama en que reposas, besas a tu mujer sin recordar sus labios, la desvistes, la tocas, la amas sin saberlo, y hacia otro día te duermes, te despiertas, creces en el descuido, buscas en la sospecha y aprendes de memoria cuanto olvidas. De cómo distraído en un salón de clases, él está leyendo el cuento, se le acerca a su profesor y lo reprime, lo reprende porque está leyendo en ese libro un cuento en lugar de estar poniendo atención a la clase. No se trata de definir las cosas. De libros, entre ellos venían creo libros de física, química, matemáticas, y pues era algo que no alcanzaba a entender porque eran de secundaria, creo que era lo que recuerdo. Pero había un libro muy importante que era de cuentos. Uno de esos cuentos era un cuento que se llamaba Tachas, y ese cuento creo que es el que cambia a Juan. Pues es un lector nato desde que era un niño.
Es una pasión la que él tiene por la literatura, por la lectura, por los libros. Estaba sentado alrededor de los 12 años, creo que en una banqueta, y pasa un niño con una carretilla llena de libros. Y se le salen los ojos. Y le dijo, ¿a dónde los llevas? No, pues a tirarlos. Se los compro. Creo que el niño le pide la de 3 pesos en aquellos años y le compra un montón